¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Unicars, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a conocer un coche que yo conozco desde hace ya muchos años y que la verdad que me hace bastante ilusión poder probarlo hoy por fin. Es un coche que yo me atrevería a decir que es un sleeper para quien no sepa lo que es un coche que realmente no parece lo que realmente es un coche que le puede plantar frente a todos sus rivales y que desde fuera, exteriormente, no lo parece. Hoy probamos el Mercedes E55 AMG. A finales de los años 80 nacía una de las competiciones más famosas del mundo del motorsport, el Campeonato Nacional de Turismos Alemán, más conocido como DTM. Sin duda fue tal la rivalidad entre las tres grandes marcas bávaras que esa batalla también se llevaba a la calle. A finales de los años 90, cada una de esas tres marcas sacaba un modelo nuevo con intención de superar al otro. De ahí que BMW se coronase como rey de las berlinas deportivas con su fórmula perfecta llamada M5, Mercedes le respondiese con su clase E AMG o viésemos nacer al Audi RS6 a inicios de los 2000. Para contextualizar el coche, este que tenemos hoy aquí con nosotros, tenemos que ubicarnos a inicios del siglo. En aquel momento Mercedes ya tenía un E55 AMG y tenía la dura batalla por delante, o la dura tarea por delante, de renovar aquel modelo, porque ya había sido superado por el BMW M5 E39. Y además, por si fuera poco, Audi estaba a punto de unirse a esa ardua batalla de las tres principales marcas alemanas con su nuevo Audi RS6. Así que a Mercedes no le quedaba otra opción que renovar lo que antes era el E55 AMG. Y aunque su antecesor también se llamase E55 AMG, como luego vamos a ver, sus cifras nada tenían que ver con su antecesor. El target objetivo de este coche estaba claro, el típico empresario alemán que tenía la necesidad de recorrer grandes distancias por las largas autobahns alemanas sin tener que sacrificar lujo y confort, que en este caso venía de la mano de Mercedes. Y es que realmente Mercedes, o las variantes más deportivas de Mercedes, las AMG, realmente no se diferencian tanto estéticamente del resto de sus gamas menos deportivas o menos lujosas. Y es que a excepción de 4 detalles que nos tenemos que fijar bien, este Mercedes E55 AMG tampoco se diferencia mucho de un E320. Realmente unas llantas mucho más diferentes, más deportivas, un frontal algo más agresivo con una entrada de aire mayor en su zona baja frontal, las imponentes, eso sí, 4 colas de escape que hace diferenciar a estos modelos de Mercedes. Como digo, no tenían o no distaban mucho de lo que era la gama normal del clase E en este caso. Y luego, eso sí, el que estuviera atento, el que estuviera al detalle, podía leer en sus laterales V8 compresor, porque sí, creo que vais sabiendo un poquito de lo que va este coche. Bueno, pues esto que tenemos aquí es realmente el culpable de que años más tarde BMW tuviese que innovar y desarrollar un motor totalmente desde cero para poder batirse con este mismo. Esa historia os la cuento ahora en un rato. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, como hemos dicho antes, Mercedes tenía la dura labor por delante de tener que crear un motor nuevo a su antecesor, al E55 AMG. Por lo tanto, como hemos dicho, ese antecesor contaba con un motor V8 de 5,4 litros de 354 caballos. Lo que hizo Mercedes para poder desarrollar un motor relativamente nuevo fue introducir un compresor volumétrico que hizo que la potencia subiese hasta los más de 475 caballos, 476, y ahora sí, fijaros en esta espectacular cifra, porque no todo en esta vida, como digo yo, es potencia. El par motor de este coche subió hasta los 700 Nm de par. No sé si sois conscientes realmente de lo que son 700 Nm de par. Para que os hagáis una idea, el sucesor de este motor, lo que fue la evolución, ya la variante 63, habían pasado ya a un motor V8 de 6,2 litros, que sí desarrollaba más caballaje porque tenía más cilindrada, pero sin embargo este motor
tenía 100 Nm de par menos. O sea, ¿os podéis hacer una idea realmente de lo que era esto? Meter un compresor volumétrico ahí que hizo que este coche subiese de potencia un montón y de, como digo, fuerza y de potencia derivada al eje trasero, esto fue una salvajada. Y aquí es cuando realmente viene la anécdota de ese M5 que os he ido adelantando a lo largo del vídeo. Y es que si habéis visto mi vídeo de mi ex M5, os habréis dado cuenta que a BMW no le quedó otra que desarrollar un motor V10 para efectivamente batirse en duelo con esto. Como le habían metido un compresor volumétrico al V8, Mercedes ya había cumplido de manera sobresaliente con su motor. BMW tuvo que desarrollar, como digo, un motor V10 para poder entrar en esa batalla, y Audi realmente se había introducido con su primer Audi RS6 con el motor V8 biturbo que tuvieron y que desarrollaron en ese momento para, como hemos dicho antes, entrar en esa batalla de las tres marcas alemanas en las que querían hacerse ellos con el principal nicho de mercado alemán. Pero bueno, ahora que sabéis ya realmente el secreto de este coche, creo que ya va siendo hora de que pasemos a conducirlo. Bueno, lo primero que os voy a decir del coche es que no pretendo hacer la comparación directa del M5, ¿vale? Son coches diferentes, sí que es verdad que luego al final igual sacamos una pequeña conclusión, pero quiero que sea más bien un ligero homenaje al coche y no una comparativa. Pero bueno, no nos dejemos engañar simplemente por esas buenas calidades y que nos hagan hacernos una mala idea de que estamos en un coche señorial, porque no muy lejos de la realidad. Simplemente si miramos para adelante ya nos damos cuenta de que aquí al lado del cuentavueltas nos indica que llevamos un V8 con un compresor, y además, por si fuera poco, vemos que nos marca 320 km/h de máxima. Sí, este coche está limitado, o salía limitado a 250 km/h, pero hay vídeos en internet en el que se puede ver este coche en su máximo esplendor, llegando a auténticas velocidades astronómicas. Bueno, y como una curiosidad del coche, os voy a hablar ahora del tema de los asientos activos, porque sin duda fue una de las cosas más comentadas en el vídeo de mi M5, que a la gente le sorprendió el tema de que los asientos se moviesen, y la verdad es que es un extra que hasta que no lo tienes no lo valoras. Y os lo contaba en el vídeo del M5. Yo la primera vez que vi esos asientos moverse no fue en ese M5, fue en literalmente este Mercedes E55 AMG, y la verdad que sí, igual que vosotros lo flipasteis en el vídeo del M5, yo cuando lo vi y lo viví en primera persona, me quedé igual de alucinado que vosotros, porque es algo muy llamativo. Para los que no sepáis de qué os estoy hablando o qué son los asientos activos, bueno, pues básicamente hace que los laterales de los asientos pues se muevan hacia el lado opuesto, hacia donde tomamos la curva, de tal forma que el conductor permanezca siempre lo más centrado posible en el asiento y no se vaya tambaleando por el mismo. Bueno, otra de las cosas que llama la atención del coche es el tema de la caja de cambios, ¿vale? Porque, como siempre digo, hay que retrotraernos a aquella época donde todavía las doble embragues no existían o empezaban a desarrollarse, y la verdad es que lo que me sorprende de esta caja precisamente es que, siendo un coche que está enfocado para la autobahn, tenga 5 marchas, porque ya por ejemplo el M5 ofrecía 7, y bueno, pues es curioso. Sin embargo, sí que es verdad que en quinta marcha pues ofrece las revoluciones por minuto pues bajitas, lo cual no creo que sea ningún problema. Bueno, si algo es innegable de este coche es que es un avión. Hemos hablado antes de sus 700 Nm de par, y la verdad es que os podéis hacer una idea de la labor que tiene la electrónica de este coche para saber gestionar
toda esa potencia al eje trasero. La entrega de potencia, sí que es verdad que el corte lo vemos en unos 6.000 revoluciones por minuto, y por ejemplo en el V10 pues cortaba casi 8.000 y pico vueltas. Sin embargo, es un motor muy diferente al V10, y por eso es esa pequeña comparación que ahora sí que voy a hacer, y que me vais a permitir hacer esa ligera comparación que os he comentado al principio, más que nada para que entendáis dos coches muy diferentes y que competían el uno contra el otro. La potencia o la entrega de potencia en el V10 era siempre a final de régimen alto de vueltas, ¿no? Era un motor que había que llevarlo siempre alto de vueltas, y que realmente cuando entregaba su máxima potencia era cuando pasabas de 5.000 revoluciones por minuto. Aquí recordemos que el coche corta a 6.000. Sin embargo, la entrega de par en este coche arranca en las 2.600 revoluciones por minuto, es decir, tenemos mucho más par, mucha más potencia a vueltas más bajitas. Y eso, la verdad, es que es algo de agradecer, porque sí que es verdad que en el caso del M5 era un coche que había que llevarlo siempre muy alto de vueltas. En este no es necesario, porque es darle algo de zapatilla y la reacción del coche, pues como digo, es instantánea. A ver, en general el coche se siente pesado porque es un coche pesado, las cosas como son. Sí que es verdad que a nivel de chasis yo me atrevería a poner primero el M5. ¿Por qué? Pues porque la puesta a punto de BMW M siempre es un poquito más exquisita en términos de deportividad. Si pusiésemos una balanza y a un lado ponemos confort y lujo y en el otro lado ponemos deportividad, pues lógicamente yo me atrevería a decir que el M5 gana en ese toque un poquito más deportivo, y en este pues porque mantiene ciertos toques de lujo y confort, y que a nivel de chasis pues eso también se nota. ¿Es un coche que barquea? Sí, pero como digo, pues porque el peso es el que es. En el M5 también barqueaba, pero si hacemos esa ligera comparación directa entre ambos modelos, bueno, pues sí que es verdad que el M5 era un poquito más afinado a la hora de tomar las curvas. Son coches muy diferentes, la verdad, y oye, yo creo que es algo de agradecer que en aquella época, pues lo que hemos dicho, ese target de alemán empresario con dinero que quisiera optar a comprar cualquiera de los coches, bueno, pues tuviese esas dos opciones tan diferentes, porque eran competencia directa, sí, pero eran muy diferentes, y yo creo que es algo de agradecer. Y lo que os comentaba un poco al principio, el coche está más pensado pues para las largas autobahns, ir comodotes, ir tranquilitos, y la verdad es que esa función la cumple de sobra. El coche tiene muchísima potencia, de hecho no me he atrevido ni a pisarle a fondo, porque lo que hemos dicho, tiene una cantidad terrible de newtons metro de par, pero vamos en tercera, y cómo acelera el coche, cómo hace esa tendencia del despegue que le llamo yo, que parece un avión, pues es muy notable. Así que nada, con esta conclusión, como digo yo, y esta prueba al Mercedes E55 AMG, despedimos el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, un coche un poquito diferente, el anti-M5 de la época. Y nada, nos vemos ya en el próximo capítulo. Gracias por ver el vídeo. Adiós.